El 2 de abril de este año, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió un informe sobre el aumento de las desapariciones en México, señalando que el país supera las 132,000 personas desaparecidas y enfrenta una crisis forense. En respuesta, el gobierno de México rechazó el informe, argumentando que los datos no coinciden con la definición de desaparición forzada y no reflejan los avances institucionales logrados desde 2019. Destaca, en particular, la reforma a la Ley General de Población en materia de desaparición forzada, impulsada en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada ese mismo año. Esta reforma contempla la implementación de una CURP biométrica y una plataforma única de identidad para fortalecer la búsqueda de personas. Su aplicación inició en octubre del 2025 y se extenderá a nivel nacional durante 2026. Asimismo, a nivel estatal, entidades como Jalisco, Michoacán y Morelos se han sumado a los esfuerzos y han implementado estrategias de seguridad, como el operativo Enjambre. En el Estado de México, por su parte, se puso en marcha el operativo Bastión para atender zonas con alta incidencia de desapariciones. Estas acciones han permitido detenciones y buscan desarticular redes del crimen organizado. Este contexto refleja una tensión entre las alertas internacionales sobre una crisis estructural y la postura del gobierno, que sostiene que hay avances mediante reformas, tecnología y operativos de seguridad. Frente a esto surgen preguntas clave. ¿Las nuevas reformas realmente ayudarán a reducir las desapariciones? ¿El uso de datos biométricos fortalece la búsqueda o plantea nuevos riesgos? ¿Qué tanto deben influir los organismos internacionales en las decisiones del país? Este es el tema de hoy en Entre el Ruido. Hoy sin duda tenemos un tema bastante complejo, un tema que a muchos mexicanos pues definitivamente nos preocupa, porque es bien sabido que esta situación pues es una crisis completamente estructural, que no viene y que no nace en los últimos 2 sexenios y que tampoco nace en el primer sexenio de oposición en México, que fue con Vicente Fox, sino que incrementa en el periodo de Felipe Calderón. Y lo más desafortunado es que ni en el sexenio de Calderón ni en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio priista, había una metodología para saber qué es y qué es lo que estaba sucediendo con las y los desaparecidos. Creo yo, y con esto quiero comenzar, el informe de la ONU se equivoca al malinterpretar el término, porque muy bien, y lo especifica demasiado claro, es un término como si el gobierno fuese parte de esta operación de desapariciones forzadas, como si fuera una política de Estado, algo que en los últimos 2 sexenios ya no se ha visto. La última vez que se utilizó al Estado mexicano y al Ejército mexicano fue en el 2014 con Enrique Peña Nieto, con el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. Entonces, plantear eso en primera instancia y, claro, pues analizar qué tanto conviene este tipo de estudios, qué tanto conviene este tipo de operaciones por parte de organismos internacionales, que si bien son necesarios y son importantes, también es importante el precisar cómo están tomando en cuenta ellos los datos y qué es lo que se está haciendo también de este lado del gobierno de México, porque la oposición ha mentido demasiado, ha mentido bastante con que el gobierno está mintiendo, el gobierno no está teniendo en cuenta las cifras y demás, ¿no? Creo que es importante que este tema se vea con mucha sensibilidad, porque sistemáticamente se ha visto como cifras, se han visto como números, y se nos olvida muchas veces, y hablo en plural, que detrás de cada cifra hay una persona, hay una familia y hay una historia. Que en los últimos años estos casos de desapariciones se hacen todavía más increíbles, ¿no? Porque, por ejemplo, está el caso de una familia de Ixtlahuaca, la familia García y Ramírez, que desaparecieron en Mazatlán cuando iban de vacaciones. Está el caso de Carlos Emilio Galván, que desapareció después de ir al baño en un restaurante en Mazatlán. Está el caso de Yeshua Cisneros, que salió de su casa en Cuautitlán Izcalli y nunca volvió. A mí
esto me genera mucha alerta, porque ya que desaparezcan familias completas es alarmante. Y que el gobierno lo niegue, que el gobierno ponga en duda las historias y las vidas de las familias mexicanas que están sufriendo por esto. Justo eso es importante de verdad me precisar, parece, porque el gobierno me parece que es jamás ha negado la crisis. me parece que es completamente inhumano. Inhumano porque además de todo, las propias políticas que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación en materia de desapariciones, los 2 centros de estudio que se hicieron en 2019 y en 2022, hoy ya no tienen presupuesto. Hoy ya no les renovaron los contratos. Entonces, ¿cómo le van a hacer para buscar a las personas, para encontrar a las personas, para identificar los cuerpos, los más de 70,000 cuerpos que tenemos en México que no tienen identificación? ¿Cómo van a atacar esta problemática que cada vez se hace más grande y que cada vez duele más a las familias mexicanas si salen desde las conferencias de prensa a negar la realidad, a negar los números? El tema de negar lo que la ONU ha establecido, que sin duda alguna, si el gobierno mexicano esconde las cifras, si el gobierno mexicano no está dando la cara, pues la única manera de ver la realidad que está viviendo la gente es a través de estos organismos. Y al final también las personas tienen que ir a protestar. Si no estuviera pasando nada, todas las familias, pero lo niegan sistemáticamente. Yo creo que me parece un buen punto que estemos frente a una oposición que ahora es sensible, una oposición que no les gusta escuchar que con Felipe Calderón no podemos separar las desapariciones del narco. No lo podemos separar. Me da gusto escuchar más sensible a la oposición, pero la verdad es que tenemos el caso de Ayotzinapa, tenemos que nunca se atendieron las causas y creo que esta vez se están atendiendo las causas. No comparto contigo que tenga que venir un organismo internacional de Estados Unidos para decirte, mira México, cuando ellos son los principales consumidores y sabemos que estas personas, o sea, el principal destino de los desaparecidos es el narcotráfico. Crimen organizado, es cierto. Vale la pena mucho decir que además de que no es precisamente la ONU, ¿no?, la que emite este informe, ¿no?, sino más bien es un comité que es contratado, ¿no?, adherido a la ONU, pues no es quien está emitiendo esta información. Además, cabe aclarar que a partir del 2018 es cuando se hace el reconocimiento pleno de que hay una problemática, y no solo en el tema, sino de las desapariciones per se, ¿no?, sino en cómo se está llevando el registro de estas desapariciones, dónde están acabando los datos e incluso en el tipo de clasificación que se le da a las desapariciones, ¿no? Este informe que da el comité tiene que ver hacia las desapariciones forzadas. Hay que aclarar que estas desapariciones son las que ejecuta directamente el Estado por medio de sus mecanismos o por medio de un ordenamiento directo hacia la desaparición de alguien, y que está también definida en el hecho de si esta persona es opositora, ¿no?, o si tiene algún tema político. E incluso en México se explicó hace poco, ¿no?, con esta voluntad de querer esclarecer la metodología que se usa en nuestro país para atender los casos de desaparecidos, pero también de decir que hasta entonces las cifras no estaban exactas, ¿no?, y seguramente siguen sin estarlos, pero en realidad no había una metodología de atender y sumar a una carpeta de investigación desapariciones específicas, ¿no? Incluso se hace la reflexión sobre 2 momentos muy importantes en la historia de nuestro país, en donde se demuestra una grave situación de desaparición forzada, que es primero en la Guerra Sucia, en donde el priismo, como un régimen autoritario y dictatorial, embate en contra de sus opositores y genera una multiplicidad de mecanismos para desaparecerlos. Y posteriormente en la guerra contra el narcotráfico, esta simulación que hace Felipe Calderón y que pone en manos del crimen organizado a diferentes sectores de nuestra población, que pues los impulsa a desaparecer y no, hasta la fecha, no tener esclarecimiento de cómo fue. Claro, y sí, a ver, es muy cierto esto que comenta Arlene, lo que comenta Giovanna, y a mí me parece bastante irresponsable que la oposición venga y diga que el gobierno actual no está, 1, atendiendo las causas, y 2, que se está negando la crisis. Uno de los principales comunicados del secretario de Relaciones Exteriores, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, es: vamos a seguir trabajando, sí, con organismos internacionales, vamos a seguir atendiendo a las madres buscadoras, vamos a seguir atendiendo a los colectivos, tienen
todo el apoyo, el completo apoyo del Estado, y lo que él enfatiza y pide es que se redefina nuevamente el concepto de desaparición forzada que viene en el Estatuto de Roma y la aplicación del artículo 34, en donde se niega, según ellos, la cooperación internacional y que están cometiendo desapariciones forzadas por parte del Estado. Reitero, eso ya no sucede en este sexenio, eso sucedía en los sexenios del régimen priista, de los regímenes panistas, donde tenemos el Halconazo, donde tenemos la masacre del 68, donde tenemos recientemente pues Ayotzinapa. Y también plantea un tema muy interesante esta Giovanna. Estados Unidos, parte de este comité, Estados Unidos, parte también de uno de los principales países que manda armas a nuestro país, de los principales consumidores de drogas, como lo menciona Giovanna, la estructura de las desapariciones forzadas son por el crimen organizado. A mí me molesta y me da muchísimo coraje que nuestros jóvenes estén siendo desaparecidos, estén siendo asesinados entre ellos, entre nosotros mismos, por culpa de los vecinos del norte. No te he visto a ti, no he visto a la oposición yendo a manifestarse en contra de la embajada gringa y pedir que paren. Como siempre, es mandar las responsabilidades y voltear hacia afuera y señalar hacia otros lados. Cuando el problema está aquí, los desaparecidos han aumentado de manera impresionante en los últimos 2 sexenios. No, más bien ya no se maquillan las cifras. 25 diarios con Andrés Manuel López Obrador. Hoy, con Claudia Sheinbaum, 40 diarios. Oye, o sea, Santi, es impresionante. Otra vez, muy lamentable y no podemos borrar la historia y no podemos negar lo que ha pasado, sin lugar a duda. Bien, pero eso es responsabilidad. Por supuesto, una es responsabilidad y también lo voy a decir, pero intentar hacer una cortina de humo con ese tipo de cuestiones me parece increíble y sobre todo como si las personas que tomaran esas decisiones, siguieran vivas y siguieran en la política o en los partidos. Entonces, eso de verdad me parece que es quererle ver la cara a la gente. Oye, pero si todos los casos que yo acabo de mencionar y las cifras son de ahorita y son de personas que se tienen que salir a manifestar, que tienen que salir a buscar a sus hijos, a sus familiares. Y no tienen tiempo para Incluso cortina de humo es el uso mediático y faccioso que le están dando a este informe, ¿no? Donde además de asegurar que es la ONU con toda su Hay mucho estructura, que platicar todavía, pero vamos a un corte y seguimos platicando de este tema que sin duda es muy extenso. Con el objetivo de ampliar la cooperación política y económica de México con países como España, Brasil y Colombia, el 12 de abril la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una estrategia para fortalecer los lazos entre naciones. Esta iniciativa contempla una agenda diplomática más activa, impulsando la participación de México en encuentros internacionales con líderes progresistas, con el fin de consolidar alianzas políticas, impulsar la cooperación económica y coordinar posturas comunes frente a temas globales como el desarrollo, la justicia social y la transición energética. El 8 de abril, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó sobre la construcción del Boulevard Teotihuacán-Maquixco. Con una inversión de 56 millones de pesos, busca mejorar la movilidad y detonar el turismo en la zona arqueológica de Teotihuacán, además de generar más de 1,800 empleos directos e indirectos. El Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, anunció el 11 de abril de 2026 una inversión de 17 millones de pesos para ampliar el arbolado urbano en zonas del Valle de México, Valle de Toluca y la región Oriente. La medida busca recuperar espacios públicos, mejorar el entorno y prevenir conductas delictivas. En los últimos días se dio a conocer que México subió 6 posiciones en el índice de confianza de inversión extranjera directa de Kearney, ya que pasó de estar en el lugar 25 el año pasado al lugar 19 en el año actual. Este ranking mide a los países más atractivos para invertir, por lo que el avance refleja un mayor interés de inversionistas internacionales en el país. El municipio de Tonanitla se prepara para realizar el vibrante Festival 2026, que se llevará a cabo el 25 de abril en Campos Tonanitla. El evento musical reunirá a bandas destacadas del rock mexicano como Molotov, José Madero y DLD. Los boletos se pueden adquirir en la página de Boletia y los precios van de los 890 a los 1,570 pesos. Sin duda tenemos muy buenas noticias en infraestructura, movilidad, medio ambiente y también en el entretenimiento, pero volvamos al tema de las desapariciones, donde el Estado de México desgraciadamente es el segundo lugar.
los estados con más desaparecidos. Tenemos en primer lugar Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. ¿Qué opinan de este tema? Bueno, ahí hay que también señalar que este informe es focalizado, que justo se enmarca en ciertas entidades de nuestro país y que principalmente también menciona el caso de Guanajuato, en donde ha habido un incremento pues muy lamentable del tema de desapariciones y también un detrimento de la operatividad y la actividad que hace el Estado como tal para atenderlo, ¿no? Y esto es muy importante porque estas desapariciones en las que se enmarcan estas entidades tienen que ver y están estrechamente vinculadas al tema de las desapariciones por el vínculo con el crimen organizado, es decir, insistir, ya no son desapariciones forzadas. Y esto pues también responde a que el gobierno de México no ha hecho caso omiso a estos focos rojos que se presentan en nuestra república, que pues hay que decirlo también, ¿no? Son derivados de una situación de violencia incontenible de la guerra contra el narcotráfico, en donde pues claro, estos estados se han visto más vulnerados, ¿no? Y en ese sentido, el tema de las 4 líneas de la estrategia de seguridad, voy a permitirme decir, pues en primer lugar, lo de la atención a las causas, que es otra vez recuperar a las juventudes, recuperar los espacios públicos, pero también el uso de inteligencia, que es algo que también a la oposición a veces le parecía pues muy problemático, ¿no? Porque también el uso de la inteligencia tiene que ver con la inclusión de un registro homologado y, por ejemplo, el tema de la CURP biométrica, ¿no? O el tema de también vincular los registros del INE, que sabemos que tienen pues nuestras huellas dactilares, en estos procesos de búsqueda de las personas para que podamos usar la inteligencia que se genera desde el Estado y que se fortalece desde el Estado, desde la Secretaría de Seguridad, para garantizar que se encuentren estas personas. Yo he visto demasiada desinformación sobre la CURP biométrica. O sea, parece que la oposición no quiere que se implementen estas estrategias. Dice porque que Morena según ellos, va a espiar. Exacto, o sea, según ellos y su argumentario es que, bueno, argumentario entre comillas, es que van a espiar, que van a saber dónde estás y bla, 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 bla. Y bueno, creo que una de las situaciones es precisamente eso, ¿no? En materia de seguridad es poder localizar y tener un mayor control, porque también hay que ser sinceros, durante años han habido sistemas que han fallado en cuanto a la propia organización e implementación de un registro. Hay que recordar muy bien que, por ejemplo, ni siquiera en los sexenios de Calderón, de Enrique Peña Nieto, que son los más cercanos, no había tan siquiera una plataforma o un modelo para que se pudieran registrar las desapariciones forzadas con vínculos al crimen organizado. Hoy que se está planteando que puede haber diferentes estrategias, que pueden haber diferentes soluciones, la oposición llama, a mi parecer, a un irresponsable boicot en contra de una estrategia que todavía no se ha implementado y que ni siquiera le quieren dar la oportunidad para saber si funciona o no funciona. Yo creo que hay que dejarnos ya a un lado de conspiraciones y ponernos claramente a efectuar el plan que se está proponiendo. Porque si ellos no proponen y si acá tampoco se hace nada, pues realmente quien sigue teniendo todas las dificultades, pues al final de cuentas continúa siendo el pueblo. Pero ¿de qué manera se pueden implementar todos estos sistemas que ahora salieron muy, no sé cómo decirlo, muy propositivos con estas situaciones, cuando aquí en el Estado de México tenemos casi 15,000 desaparecidos? La Comisión de Búsqueda de Desapariciones del Estado de México tiene un presupuesto anual de 15 millones de pesos. O sea, son 1,000 pesos para cada desaparecido si lo vamos a lo individual. O sea, ¿de qué manera van a implementar todo esto y cómo realmente se va a efectuar y cómo va a funcionar si le quitan el dinero a las comisiones de búsqueda, a las 2 instituciones que ya mencioné, que las creó la 4T? Y que hoy en día no sirven, no funcionan, porque no tienen dinero, porque ya despidieron a todas las personas. Creo que hay 4 empleados en estas instituciones. Precisamente ahí está la encrucijada. Entonces, ¿de qué manera van a implementar todo esto si el propio gobierno le quita el dinero a los sistemas y a las instituciones que ellos mismos han creado para, pues, pensaría yo, solucionar este problema? O sea, ¿de qué manera pretenden que
que creamos que esa es la intención, cuando sistemáticamente desde 2019 han ido disminuyendo el presupuesto para estas acciones. ¿Cómo pretenden que les creamos al gobierno si por supuesto que han tenido espionaje desde la Fiscalía de la Ciudad de México con Ernestina Godoy? Hubo espionaje hacia opositores, por ejemplo. No, ya no estamos en los tiempos del CISEN del periodismo, pero estuvo demostrado, y también es recurrente que todo el tiempo hay hackeos de datos personales. Se van a cuidar a los datos personales de las personas y que les creamos nuevamente. Esta encrucijada que tú dices de la reducción de las instituciones y demás se responde ante la propuesta de homologación. ¿Cómo se les va a creer si no destinan el presupuesto para buscar a las personas de entrada? Entonces, esos datos... A ver, es que el PRI está muy acostumbrado a que haya presupuesto en cada cosa chiquita para poder atender los temas. Claro que no. Las dos instituciones para buscar personas que creó la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, les quitaron el presupuesto. O sea, no eran instituciones del pasado, de los neoliberales. Importante precisar y también dos cosas importantes, Santi. Está bien. Me parece importante precisar dos cosas interesantísimas. Yo, en la búsqueda, en la investigación para prepararme de este tema, intenté buscar resultados de cuántas personas habían sido localizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto para compararlo con el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. No hay datos. Eso a mí me duele, porque no puedo presentar un análisis completo de lo sucedido. Pero también nos da a entender que jamás atendieron las causas, jamás se le tomó con seriedad en el sexenio de Enrique Peña Nieto este tema tan importante y que nos duele a muchas y a muchos mexicanos, como tú ya muy bien lo mencionaste. ¿Qué sí dio el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador? Con el mismo presupuesto que tú mencionas, con las mismas negativas que tú mencionas, pero nos dio 16.681 personas localizadas, no un número, personas localizadas. Ubicados, 17.843 personas ubicadas y encontrados, 14.743 personas ubicadas. ¿Es un sistema perfecto? Claramente no es un sistema perfecto. Tenemos que avanzar hacia un sistema perfecto o lo más perfectible a lo que podemos para que esto sea más eficiente. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero sin embargo también tenemos que atender a las causas, que es lo que se ha estado viniendo haciendo desde el 2018. Estos datos, a ver si no son como lo dijo la presidenta, nada más como anotación, como lo dijo la presidenta de las desapariciones voluntarias. Entonces, o sea, otra vez quieren mover los conceptos para seguir... No, más bien, claro, yo creo que se están visibilizando. Bueno, yo creo que los quieren clarificar. A ver, con Fox, pues hasta tuvieron su marcha blanca, ¿no? De la inseguridad, desapariciones, con Calderón, su fallido Plan Mérida. O sea, ni siquiera había como presupuesto destinado para este tema. No me pueden decir que porque no había desapariciones. Claro que las hay, o sea, no podemos ser negacionistas ni con el pasado ni con el presente, porque también hay por ahí porosidad con el negación, con la cosa de negar. Ahora, es cierto que con la austeridad, y es cierto que no hay un presupuesto tan grande como el que tiene, por ejemplo, el sector energético. O sea, el de seguridad no tiene el mismo presupuesto que el del sector energético, y es algo que nos está consumiendo como país, ¿no? Y también, como dato, pues sí, tenemos, mencionan 40 desaparecidos por día, y de estos 40 desaparecidos, alrededor de 14, 15 niños son niñas y niños. ¿Y cuál es el destino de estas desapariciones? Uno, como ya lo dijimos, el crimen organizado. En la cuestión, no nada más de mujeres, pero sí en su mayoría mujeres, está la trata de personas, y también, bueno, porque espero que en esta clasificación sí también haya como una cuestión de género, porque se van a los hombres al crimen organizado, las mujeres a la trata, desgraciadamente. Entonces, otra cosa es que el activismo juega aquí un papel muy importante en la búsqueda, ¿no? Que no se la podemos, no le podemos dar ese premio al gobierno, a los activistas y las personas que no tienen nada. En el caso del Estado de México tuvimos el de Fernandito, que algo que sí le tengo que reconocer a Delfina fue que se disculpó y dijo, fue una falla de todo el sistema. El caso de Fernandito fue desaparecido por una deuda de 1,000 pesos, de 1,000 pesos. Entonces, ¿cómo se van a atender estas causas y cómo vamos a voltear a ver a estas personas que no saben ni denunciar? Porque aparte todo el proceso de denuncia necesitas dinero. Si la mamá de Fernandito no tuvo dinero para pagar 1,000 pesos, ¿cómo va a pagar estos 100 del Chesco, no? Como dicen. Sin duda alguna, pues es un tema bastante complejo, es un tema que nos duele,
claramente no son números, son personas que por circunstancias de la vida pues han desaparecido y pues sabemos muy bien que uno de los principales daños estructurales es por el crimen organizado. Se están atendiendo las causas, se están dando resultados en materia de seguridad. ¿Estamos en donde estamos? No, todavía no. Eso hay que ser completamente sinceros, completamente transparentes, pero se está avanzando. Y por eso es importante que podamos seguir este debate en redes sociales. Y pues bueno,